Chay unas calles, si esto mi can. Tuya que inguiande. La cultura del pueblo ecuatoriano. Alipunya Mashakuna, hoy me encuentro presentando este segmento Oral Pico, en el cual hablaremos de los quichuas que viven en las zonas rurales y los que viven en las zonas urbanas. Pero estoy solo. Ahí está mi amiga Daisy, veamos si nos puede acolitar. Hola Daisy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces aquí? Nada, bien, estaba empezando a grabar Oral Pico, pero César no viene y ¿será que tú me puedes ayudar? Yo, seguro. Sí, porfa. La verdad es que yo no sé nada de esto. No importa que aprendemos juntos. Vamos. Hola, ¿qué tal? Disculpa, ¿tú crees que existe alguna diferencia entre los quichuas que vivimos en la ciudad y los que vivimos en el campo? No creo que hay tanta diferencia, ¿no? No, porque todos somos indígenas lo mismo. Wakin runakunaka diferencia tacharinchi minachi wakinga karullago picaus paka runago taps postarinjami y que tenía ciudad lado yago pequeña que te mishulayago postarin y wakin pika runa shimita na parlashpa kan. Los del campo se saben más sobre las culturas y los que estamos acá ya creo que vamos perdiendo poco a poco. ¿Cree que existe algún tipo de discriminación entre nosotros mismos, aún siendo runas? Creo sí, un poco. ¿Y a qué cree que se debe esta discriminación? A veces nos critican por lo que unos se visten de pantalón y otras se ponen anaco y todo eso. ¿Y solo es la vestimenta nomás o puede ser alguna otra cosa más? Tal vez por hablar quichua y otros por no poder hablar quichua o español, por eso también. Ciudad lado pica ñukanchi hasta wan yachakushka kanchi o estudiashka kanchi nispa. No, o sea, como que los discriminamos como pobres. Apenas te focaliza, dice ya, zapatos, camiseta, ya sabe de dónde eres. Entonces, al momento de hacer eso, ya estás causando discriminación. Menosprecian, Las personas tienen harto deseo de diferenciarse. Sí, no, y diferenciarse, ¿para qué? Unos que no quieren ser del campo para ser de la ciudad. Y los que son de la ciudad se quejan diciendo que aquí se pierden valores que en el campo sí hay. Kunanga y Matashinashu. Vamos, consultemos mejor. ¿Crees que sí hay una diferenciación de clases sociales entre nosotros los runas? Claro, segurísimo. Claro. Sí, claro. Clase social te recurren. Esta diferenciación de clases que nos hemos dado, ¿nos hace daño a nosotros como quichuas? Claro, pues porque nos separamos, o sea, somos quichuas, somos runas, pero nos diferenciamos. Por ejemplo, hay algunos que a veces ya por tener dinero, a los hijos les enseñan a que, no sé, como que tengan una mentalidad muy distinta de que ellos son superiores, como que ellos son más, que ellos tienen más dinero. Esta diferenciación en clases sociales que ha habido entre los quichuas, ¿es algo que viene desde nuestros abuelos o algo que hemos aprendido? Aprendido de los occidentales. De los occidentales. Mishukunamanda yare, más que todo karuyakta marishpa hasta wan karuyakta pi yachajikunatara apamishpakanga. Ahí está, por nuestra culpa nos pasa eso. Sí, no, por ser copiones, por querer copiarles a los occidentales cuando somos bien runas. Y ahora estamos clasificados, autoetiquetados. ¿Y tú, qué etiqueta tienes, ve? ¿Etiqueta? ¿Qué crees que soy cosa o me ves alguna por ahí? No, solo decía, lo siento. ¿Y has sabido alguna vez de algún conflicto que haya habido entre indígenas de la ciudad y indígenas del campo? Sí, sí he visto bastante. Centro pecausa con avanja, que comunidad pecausa con taka su forma ya con su imagen pascacta con ay por apacha pues marchina canger. Es como que ahora todo es mucha envidia entre indígenas mismos. Con los que le llamaban emos, ¿no? O sea, claro, se visten diferente, pero, o sea, decían que, o sea, viéndole a él, de seguro no es de todo el centro, ¿no? Es de compañía. ¿Usted ha escuchado alguna vez algún apodo que le den los quichuas urbanos a los rurales o viceversa? Sí hay. Los del cerro le dicen así, a los que viven lejos. Mujunnin. A los rurales. Los quichuas que viven en la ciudad, ¿qué valores cree que tienen a diferencia de los quichuas que viven en el campo? Creo que es algo individualista. Aquí, o sea, en la ciudad. Claro, en las comunidades se trabaja, por ejemplo, no se hace una minga para cualquier trabajo que uno se quiera hacer entre familia, pero es grande, ¿no es cierto?
Ahora es como que aquí sobrevive el que más tiene o el que es más egoísta. Claro que hay algunos valores que en las comunidades no se han perdido, pero aún así ahora hasta en las comunidades esas cosas ya existen. La división de clases sociales a nosotros como quichuas no nos hace ningún bien. Sí, esto nos hace vivir aislados, viendo a otros como enemigos, aún siendo todos muy runas. Deberíamos reflexionar sobre nuestra forma de actuar y pensar. ¿Qué crees, Daisy? Sí, debemos reflexionar. En el hecho en el que se están fijando en el dinero ya, o sea, está demostrando que los de la ciudad, tus papás no te enseñaron a respetar a las otras gente, aunque por lo que tengo o lo que sea. Chay unas calles, si esto mi can. Tuya que inguiande. La cultura solo ecuatoriana.